El versículo número 9 del capítulo 4 de Génesis es nuestro texto para la reflexión de este domingo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y bueno, en este domingo 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, seguro que ya comenzamos a recibir o a compartir pues dulces, chocolates, tarjetas. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, tratar de profundizar un poquito en lo que es el concepto de la amistad, el concepto fraterno. Y es que fuimos diseñados, fuimos creados para convivir. De ninguna manera el hombre ha sido creado o diseñado para estar aislado, sino por el contrario, para vivir en una sociedad, y una sociedad contemporánea como la nuestra. De tal manera que incluso cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, nunca dice Él Padre mío, sino que Él dice Padre nuestro. Además dice: el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. También dice el Señor Jesucristo: perdona nuestras ofensas. Entonces el concepto ese de grupo, el concepto de familia, el concepto de convivencia, esa parte siempre está incluido dentro de la creación del hombre. Y entonces hemos venido formando núcleos, formando grupos, la familia, la iglesia, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Tenemos que convivir, tenemos que fraternizar. Un escritor dijo: una persona aislada deja de serlo, porque ¿a quién en efecto amaría? Y si no ama, no es persona. Miguel de Unamuno. Entonces la vida humana esencialmente se trata de convivencia, de interactuar, de tal forma que siempre vamos a requerir, vamos a necesitar del otro. Entonces hay que interactuar. Esa es la parte de las relaciones interpersonales, la parte de las relaciones humanas. Esta tarde estamos aquí, además de ser la gracia de Dios, además de ser el favor de Dios, también algunos otros han contribuido. Si tenemos luces, porque alguien así lo diseñó. Si estamos en unas bancas, si estamos escuchando, de tal forma que entonces hay necesidad del uno y del otro. Alguien le llama a eso lo que es una hipoteca social, de tal forma que hay un dar y recibir, y eso es lo que lo dice la Escritura. Pero por el otro lado, esto que es tan sencillo, tan simple, pudiéramos decirlo, también es muy complejo, también es complicado. Yo quisiera preguntar en esta tarde: ¿alguno de nosotros no ha tenido conflicto? ¿Alguno de nosotros no se ha enojado? ¿No ha tenido discusión, disturbios en su hogar, en el trabajo? ¿Será que hay un lugar donde no hay conflictos? ¿Será que hay un lugar donde no hayan pleitos? Bueno, la intención de la reflexión de este día es tratar de profundizar en ese concepto de las relaciones humanas, en esa idea de amistad, en esa idea de convivencia,
Y bueno, la iglesia precisamente es la comunión de los creyentes, la comunión de los santos. La iglesia entonces es ese lugar en donde convivimos, crecemos, nos relacionamos, y la Biblia dice que cuando alguien recibe honra, pues todos nos alegramos y nos gozamos, pero también cuando alguien está sufriendo, todos lloramos con él, porque somos un cuerpo, porque entonces somos miembros los unos de los otros. Y esto aplica en la iglesia, esto aplica en la familia, esto aplica en el lugar social donde usted se encuentre. La historia de Caín y Abel es una historia muy conocida. Es una historia que tiene un carácter universal, porque incluso fuera de las iglesias cristianas se conoce la historia de Caín y Abel. La literatura universal está llena de referencias a este primer crimen que comete la humanidad. Y quisiéramos en este día examinar la historia de estos dos hermanos para reflexionar y aprender sobre lo que acontece en el día de hoy y en el núcleo donde nosotros nos estamos desenvolviendo. En el fondo, los que estudian estos asuntos dicen que el problema radica en el egocentrismo. Eso quiere decir entonces que Caín, su característica principal era ser egocéntrico. Otros más le llaman antropocéntrico, centrado en el hombre y no centrado en Dios, como debe de ser teocéntrico. Y el problema surge cuando la persona se encuentra en el mundo, se encuentra en la sociedad y quiere ser el centro del mundo, el centro de toda la sociedad. Pero el otro me roba el centro de atención y me priva entonces de ser el centro del mundo. Y en las relaciones interpersonales siempre habrá conflictos provocados por la tendencia egocéntrica del hombre, por la tendencia hacia el poder, por la tendencia hacia la ambición, al control. Y bueno, allá encontramos este hogar, esta familia, Caín y Abel, en donde Caín quiere ser el protagonista de la historia. Y en donde Caín trata entonces de quitar la causa, el obstáculo de su autodesarrollo, de tal manera que llega a cometer el crimen de su hermano. Bueno, los conflictos entonces entre hermanos no son una experiencia rara. Los conflictos entre hermanos es algo común hasta cierto punto, porque finalmente en el fondo de todo esto nosotros le llamamos el pecado, la naturaleza corrompida. Y por eso entonces el conflicto, las malas relaciones, los pleitos, son eventos muy comunes, pero que no tienen por qué llegar hasta un asesinato, y no solamente de manera física, porque con la misma mirada, dice el Señor, con el odio mismo, ya estamos destruyendo, estamos matando al prójimo. No obstante, Caín llegó a este extremo por los celos, por la ira, por la envidia, por el egoísmo, por buscar una posición privilegiada dentro de su familia, que ante los ojos de Caín, Abel tenía ese favor, Abel tenía ese privilegio, Abel tenía esa gracia de parte de Dios. En medio de ese conflicto,
en medio de esas relaciones nada amigables, a Caín se le ocurre eliminar el motivo de su envidia. El motivo entonces de su ira. Y para Caín el centro del conflicto es la otra persona. Para Caín el centro de su envidia pues es Abel. Por eso fue que elimina a su hermano. De tal manera que ahora Caín se queda solo como el favorito, como el privilegiado. Sin embargo, no contaban con la participación de Dios en este evento tan triste. Para Caín, Abel representa la molestia para sus ambiciones. Abel representa el obstáculo para sus logros, para sus éxitos. Y entonces hay que sacarlo del camino. Hay que olvidarse de él. Hay que despreocuparse de Abel. Y Caín cree que una vez eliminado y ocultado el cuerpo de su hermano, el tema está terminado. Y para él representa el crimen perfecto de la historia de la humanidad. Pero Dios interviene. Y Dios cuida a los suyos. Y Dios se preocupa por sus hijos. Y Caín es insensible ante el dolor. Caín no se involucra en la angustia de los demás. Caín es indiferente. No tiene conciencia de lo que ha hecho. Y por eso viene la pregunta de Dios para poderlo ubicar y para poderlo llamar al arrepentimiento, para que tome conciencia y sea sensible ante el dolor humano. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín, todavía obstinado, intenta escapar de la mirada de Dios que lo está cuestionando, y todavía le responde al Señor: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo debo preocuparme por Abel? ¿Acaso yo debo rendir cuentas por mi hermano? ¿Acaso yo debo saber dónde está Abel? El cinismo y la insensibilidad social es la vía de escape que elige Caín ante el compromiso de convivencia, ante el compromiso de familia, ante el compromiso social. Evade su responsabilidad comunitaria y busca una alternativa para salir y autojustificarse delante de Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo debo responder por mi hermano? Cada quien que responda por lo suyo, parece que estuviera diciendo Caín. Y el Señor vuelve a llamarlo al arrepentimiento. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Porque aún y cuando puedas escapar a la justicia humana, aún y puedas escapar a tu propia conciencia, nunca podrás escapar de la mirada eterna de Dios, que discierne lo que hay en tu pensamiento, que discierne lo que hay en tu corazón y que conoce lo que sucede durante la historia de la humanidad. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Claro, hay un compromiso, hay un involucramiento, hay una responsabilidad. Lo contrario es la indiferencia y la apatía, la insensibilidad. ¿Quién sabe qué esté pasando? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? La respuesta es sí, claro. Y Dios le dice a Caín que sí. Tú y tu hermano, tú y Abel, ante los ojos de Dios, son una entidad inseparable. Tú y tu esposo,
tú con tus hijos, tú con tus hermanos, ante los ojos de Dios son una unidad inseparable. Y Dios nos ve en esa unidad. Por eso es que le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque Caín lo está separando, pero Dios lo está integrando. De tal manera que sí hay un compromiso. De tal manera que Dios está cuestionando la indiferencia, el egoísmo, la soberbia, la individualidad hacia su hermano de parte de Caín. Y de la misma manera, el egoísmo y la soberbia, la individualidad y la indiferencia, la falta de compromiso con la familia, con la sociedad y con la iglesia, representa un crimen, entre comillas, en contra de nuestro hermano. Así lo declara también el escritor San Juan cuando dice: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. El Señor Jesús dijo: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano ya pecó. El Señor Jesús también dijo en otro momento, cuando vienes al templo, traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él. Él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, búscalo, reconcíliate y luego ven y alaba al Señor. En este día el Señor hace un llamado a la reconciliación. En este día el Señor hace un llamado a la vida comunitaria, a la vida fraterna. Y la vida eclesiástica es una vida comunitaria, la vida familiar. Es realmente triste. ¿Cómo puede ser que haya tantos conflictos, tantos pleitos, tanta indiferencia, tanta insensibilidad en la sociedad que nos toca vivir? Y en el hogar mismo, o entre los hermanos mismos. Y claro, desde pequeño se va alimentando el egoísmo, el egocentrismo, la individualidad. Lamentablemente, la pregunta de Dios por nuestro hermano, que se formula en este texto bíblico, continúa siendo pertinente en el día de hoy. Y Caín es condenado a tener una vida errante sobre la faz de la tierra. Y en su búsqueda de reconstruir su vida después del crimen cometido, Dios le perdona. Dios lo restaura. Pero Dios lo disciplina, lo castiga por su apatía e indiferencia social. La historia de Caín, la historia de Abel, se repite de generación en generación. Sirve para ilustrar situaciones contemporáneas y asume delante de nuestros ojos formas nuevas. Cada vez hay más generación Caín. Por eso en este día, cuando la sociedad celebra el Día del Amor y la Amistad, profundicemos en nuestras relaciones inquebrantables. Perdonemos, nos reconciliemos, restauremos relaciones, acudamos en búsqueda del perdón, otorguemos el perdón. En realidad, no sigamos el camino de Caín, sino por el contrario, promovamos la paz, la reconciliación. La generación Caín promueve la indiferencia, el alejamiento, el ocultamiento, la muerte del prójimo, para sacarnos encima el problema o la amenaza que pudiera significar la vida de ellos para nosotros. Y al igual que Caín, muchos buscan escapar de su propia responsabilidad de ser guardas solidarios del hermano o de la familia de nuestro hermano. ¿Cómo vamos a responder ante el mensaje de Dios, que es un mensaje de hermandad, que es un mensaje de paz,
que es un mensaje de amor. ¿Debo preocuparme por mi hermano? Sí, dice el Señor. ¿Pero qué dice la sociedad? ¿Debo preocuparme por mi hermano? No. Muchos contestan que no, cada quien es su problema. Y todavía dice la sociedad, debo preocuparme por mí mismo. Debo preocuparme por mi autodesarrollo, por mis logros, por mis metas, por mis sueños, por mi autorrealización, por mi autoestima, por mi placer, pero todo centrado en él mismo. Y eso produce aún mayores conflictos. Incluso y tristemente, pero lo he escuchado, la familia para algunos llega a ser hasta un obstáculo para el autodesarrollo, para los éxitos. Y rompen con el núcleo familiar con el fin de verse los logros personales. Eso no es el sentido bíblico. Eso no es el principio de Abel, sino el principio de la generación de Caín. Por eso, llegado el momento, nuestro Dios nos pregunta por el esposo. Nuestro Dios nos pregunta por los hijos. Nuestro Dios nos pregunta por los papás, por el hermano. Y aunque nos cause molestia, Dios está interesado por nuestra familia. Y Dios nos pregunta en este día, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu esposo, tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Tenemos que regresar al mandato de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros y de reconstruir un tejido social que integra mediante el amor y la gracia de nuestro Señor. No se trata entonces de buscar tan solamente de manera personal, tal como lo hizo Caín. Algunos todavía llegan a decir, deja que mi hermano viva su vida, déjalos que hagan lo que sea, lo que quieran, yo viviré la mía. Pero eso es lo que se promueve pues en la sociedad actual. Dicen que la humanidad es como un Titanic que va a hundirse si no reaccionamos. O más bien, hay que ver la humanidad como una balsa en la que todos colaboramos, en la que todos participamos, en la que todos cooperamos, para que podamos ir avanzando en sociedad, en amor, en paz. Y debe ver su hogar así como una balsa, no como un Titanic, en donde participamos, nos involucramos, somos sensibles y estamos comprometidos y somos responsables delante de Dios de los que viven y conviven conmigo. Tenemos que pensar que en función de la iglesia, en función de la familia, en función de la sociedad, hay tres cosas importantes: ser, hacer y pertenecer. Algunos nos quedamos solo en el ser y el hacer, pero también pertenecemos. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a una sociedad. Tenemos que involucrarnos y ser responsables. Y tenemos que vivir en ese principio de comunidad, en ese principio de sociedad, en ese principio entonces en donde el amor de Dios predomina sobre cada uno de nosotros. Hay muchas invitaciones por todos lados hacia el autodesarrollo. Hay consejos de autorrealización, hay llamados a preocuparse por uno mismo y a olvidarnos de nuestra responsabilidad social. Son invitaciones a vivir pensando exclusivamente en el propio bienestar y en nuestro propio confort, pero son formas de matar y de escaparse del prójimo. Sin embargo, al creyente no le permiten escaparse de Dios, porque somos una verdadera familia
y en donde todos somos interrogados acerca de nuestro hermano. Escuchemos el clamor de Dios en este día. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Hasta cuándo permitiremos que la sangre de Abel, nuestro hermano, siga gritando a nuestra conciencia? La palabra de Dios en este día llega pues a nuestros corazones. ¿Dónde está tu hermano? Sigue presente, sigue vigente, es actual y hoy nos llama a involucrarnos, a interesarnos, a restaurarnos, a perdonarnos y amarnos, a promover la paz, a buscar esa buena relación con Dios y con los que están a nuestro alrededor. No es olvido, no es la indiferencia, sino que hay que asumir nuestra responsabilidad por nuestro hermano, que vive en sus delitos y pecados y que además debe rendirle cuentas al Señor. ¿Dónde están nuestros hermanos? No hay forma de escaparnos ante la interrogante de nuestro Dios. Hay que recuperar el sentido de la gran familia de Dios. Hay que recuperar el sentido de vivir en paz y de la posibilidad de una sociedad restaurada. Esta esperanza se fundamenta en que Dios escucha, en que Dios perdona y que Dios restaura. No tenemos un Dios de la venganza. No es un Dios que busca la condenación de Caín, sino más bien promueve el arrepentimiento y promueve la responsabilidad y promueve la reconciliación. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de oportunidad que protege a Caín en esta nueva etapa de su vida después de llamarlo al arrepentimiento y evita que nadie lo destruya. Resumimos pues en este día, el Dios que nos pregunta por nuestro hermano es el mismo que nos invita a formar parte de su familia. Aquel que está construyendo su pueblo, un pueblo de hermanos. Y somos invitados por Dios para que en lugar de matar, destruir y eludir a nuestro hermano, le amemos, lo acerquemos, lo abracemos y nos preocupemos por él. Si alguien nos dio el ejemplo es Jesucristo. Él dio su vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Es una descripción perfecta del amor de Dios que entrega su vida para la redención y la liberación de muchos. Si Caín es el comienzo de todas las guerras, de todos los conflictos y de todos los pleitos, la cruz de Cristo es la respuesta a la paz entre los creyentes. La cruz de Cristo rompe el odio que puede prevalecer entre pueblos, entre hermanos, entre familias, porque la cruz de Cristo permite pasar de la huida, del aislamiento, hacia el encuentro con nuestro prójimo, del engaño a la verdad, del egoísmo al sacrificio, que lo da todo por amor a nosotros. La cruz de Cristo nos permite pasar de la soledad a la convivencia con la familia de nuestro Dios. Y recordemos el mandamiento del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a Él, y a tu prójimo, y a tu familia, y a tus hermanos, como a ti mismo. Que Dios nos bendiga y nos dé un sentido de pertenencia, y que podamos nosotros disfrutar la comunión de los creyentes, la convivencia en el lugar donde nos encontremos. Y que la cruz de Cristo sirva para unirnos más y más
en el Señor. Hay que trabajar en eso y hay que pedir la dirección del Señor para que el amor reine en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.